La semana pasada pudimos ver un poco de lo que hace la Biblia única, que demuestra que es la palabra de Dios. Vimos que es un libro que fue escrito en 1500 años, fue escrito por entre 40 generaciones, 40 diferentes autores humanos, escrito en diferentes lugares por diferentes clases de personas. Tenemos a Moisés, un líder político; Pedro era un pescador; Amós, un pastor; Josué, un general militar; Nehemías, un copero del rey; Daniel, un primer ministro; Lucas, un médico; Salomón, un rey; Mateo, alguien que trabaja para Hacienda, amén; Pablo, un rabino; tantas diferentes personas, clases de personas, y todas fueron usadas para poder darnos la palabra de Dios. La inspiración es un tema muy importante. Si Dios no inspiró su palabra, entonces no tenemos la palabra de Dios. Y si la Biblia no es 100% palabra de Dios, entonces no tenemos la palabra de Dios. La alta crítica al inicio de los 1900 cometió un gran error porque comenzaron a hacer demasiado humana la Biblia. Comenzaron a hablar de que no era toda inspirada por Dios, de que habían errores en la Biblia, es de que Dios no inspiró cada palabra, sino los pensamientos dentro de las Escrituras. Y muchos comenzaron a apartarse de lo que es la creencia de que Dios inspiró cada una de sus palabras dentro de la Biblia. Esto hizo una guerra entre lo que eran los creyentes en las Escrituras, que luego terminaron llamándose fundamentalistas, y los que iban a ser los atacadores de las Escrituras, que eran los neoevangélicos. Muchos no comprenden la historia y este gran pleito que sucedió entre los principios de los 1900. La razón que nosotros somos bautistas fundamentales es porque nosotros creemos en los fundamentos de la fe. Uno de esos fundamentos es la inspiración plenaria de la palabra de Dios. Otra de estas creencias es el nacimiento virginal de Cristo. Estos fueron cosas muy contenciosas al principio de los 1900, porque habían muchos filósofos que decían que eran creyentes, pero en realidad comenzaron a dudar y poner dudas sobre las Escrituras. Entonces estos pleitos, todos aquellos que creían en la inspiración plenaria de las Escrituras, los que creían en el segundo regreso de Jesucristo, en nacimiento virginal de Jesús, la Trinidad, la salvación por gracia, ellos fueron llamados fundamentalistas. Nosotros por eso somos una iglesia bautista fundamentalista, porque creemos en los fundamentos de la fe. Ahora, quiero que entremos rápidamente, porque como les digo, la meta es terminar rápido para poder dividirnos y orar en grupos por la conferencia. Noten por favor, número 1 conmigo al iniciar el estudio de hoy: Dios usó instrumentos humanos para traer la Biblia. Sin duda Dios usó instrumentos humanos, y los autores humanos de la Biblia eran solo, y escúchenme hermanos para que vean cuál es nuestra creencia, los instrumentos humanos eran solo plumas en la mano de Dios. Cada autor, cada personalidad, cada forma de escribir era como que si Dios estaba agarrando distintas plumas mientras que su escritura estaba siendo escrita. No era como muchos han pretendido creer, que los autores, como pusieron personalidad, y nadie duda la personalidad de las Escrituras, cada autor tiene su personalidad, su vocabulario, su forma de escribir, pero muchos comenzaron a decir, cuando ellos escribieron, ellos estaban escribiendo por lo que habían atestiguado, por lo que se les había enseñado. Entonces ellos escribieron y era el elemento humano. Nosotros rechazamos esa idea. Nosotros creemos que Dios puso el estilo en el humano para escribir exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Y eso fue contendido grandemente, más de lo que tengo el tiempo para explicarles y explorar. Pero rápidamente vamos a definir términos que nosotros creemos. Noten la palabra inspiración. Nosotros creemos que literalmente Dios respiró cada palabra de la Biblia por medio del autor humano.
Cada palabra, cada punto, cada coma, fue dada por Dios. Nosotros creemos en una inspiración y nosotros muchas veces vamos a usar palabras, por ejemplo, la palabra plenaria y la palabra verbal. Y noten, por favor, para poder comprender estos dos términos, porque son importantes en cuanto a la fe cristiana, ¿qué significa esto? Inspiración, noten, verbal. Queremos decir que la influencia divina que rodeó a los escritores sagrados se extendió no solo a los pensamientos generales, sino también a las mismas palabras que emplearon. De modo que los pensamientos que Dios quiso revelarnos fueron transmitidos con infalible exactitud, que los escritores fueron los órganos de Dios, de tal sentido que lo que dijeron, Dios lo dijo. Entonces, eso es importante, hermanos, porque noten, muchos cristianos y muchos eruditos y muchos teólogos van a creer en una inspiración de la Biblia, pero no creen en una inspiración verbal de la Biblia. Nosotros argumentamos que es cada palabra Dios lo dio. No podría existir una palabra escrita por el hombre nomás porque le nació y que fue mezclada con lo que Dios quiso decir, sino que cada palabra fue dada por Dios. Ahora noten el siguiente término específico, inspiración plenaria. Cuando hablamos de inspiración plenaria, queremos decir que una influencia plena y suficiente del Espíritu Santo se extendió a todas las partes de la Escritura, convirtiéndola en una revelación autorizada de Dios. De modo que aunque las revelaciones nos lleguen a través de las mentes y voluntades de los hombres, son sin embargo en sentido más estricto la palabra de Dios. Entonces creemos en una inspiración, Dios sopló la palabra, la dio, pero creemos en una inspiración verbal. Creemos que Dios no solo inspiró el pensamiento, sino cada palabra. Creemos que Dios inspiró no solo de una forma general, sino una forma verbal y una forma plenaria. Y eso quiere decir que Dios inspiró en todas sus partes de la misma forma, igual, toda es plenaria, es dada por el Espíritu Santo, es en el sentido más estricto, todo es la palabra de Dios. Por lo tanto, la inspiración garantiza, hermanos, la exactitud de lo que nosotros leemos. Nunca debemos de leer la Biblia y pensar, ¿habrá querido decir esto Dios? ¿O habrá querido decir otra cosa? Él inspiró toda la Biblia y la Biblia ya nos dice cómo fue que usó los instrumentos humanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Noten, hermanos, que Pedro está diciendo, recuerden las santas palabras que los profetas dieron en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí les dejé un montón de referencias, como muchos de ustedes son muy diligentes en estudiar, lean esas referencias y van a conocer un poco más de la inspiración. Rápidamente, déjales hoy aquí 5 verdades acerca de los instrumentos humanos que tenemos que tener por base. Primero, la inspiración fue en los autógrafas. Autógrafas, hermanos, vean, significa originales. Autógrafas es el término teológico para poder apuntar hacia lo que fue originalmente dado. Lo que sucedió después de que se dieron los autógrafas, luego lo que tenemos de ahí son un montón de copias. Luego cuando tratemos el tema de cómo se preservó las escrituras, vamos a hablar de cómo se copiaron
En realidad, hermanos, es un desastre, son miles y miles. Muchos tratan de simplificar algo tan complejo como lo que son los 10,000 manuscritos, 20,000, creo que ya se habían encontrado fragmentos y pedazos. Y todo esto, hermanos, fue lo que Dios usó para preservar su palabra. Pero Dios inspiró su palabra una sola vez, y eso fue en el original. Todo lo que tenemos de ahí para hoy son copias de copias de copias de copias de copias que retuvieron la inspiración original. Noten segundo, por favor, lo inspirado es el récord del bien y el mal. Eso es importante saber porque Dios inspiró, es decir, todo lo que tenemos en las Escrituras es el contenido exacto como Dios quiso que lo tuviéramos. Pero, por ejemplo, no malentiendan. Cuando vemos, por ejemplo, en Génesis, que Eva está platicando con el diablo, el hecho de que la Biblia registra lo que el diablo dijo, eso no quiere decir que Dios estaba inspirando lo que el diablo dijo. Lo que eso quiere decir es que fielmente Moisés, al escribir Génesis, fue inspirado el récord fiel de lo que el diablo dijo. Entonces, cuando estamos hablando de lo inspirado, es un récord del bien y del mal, que fue contenido exactamente como Dios quiso. Noten tercero, por favor, las Escrituras son inspiradas, no los hombres. En otras palabras, nuestro enfoque no es tanto en Moisés, es lo que Moisés escribió. No estamos hablando de inspiración como si William Shakespeare fue inspirado, ¿verdad?, para escribir poesía. Lo que Dios dio fue la palabra, las Escrituras. Dios movió a los hombres para poder escribir palabra por palabra lo que Él quiso. Y ahorita les voy a comprobar esto. Ahora noten cuarto, por favor, los autores humanos no eran infalibles. Eran mentirosos, cobardes, eran unos adúlteros. Dios usó toda clase de hombre para escribir las Escrituras. Cuando hablamos de una inspiración perfecta, infalible, que no falla, no quiere decir que estamos diciendo que Pedro era infalible o que Moisés. Los hombres eran falibles, pecadores, pero lo que ellos escribieron era de parte de Dios, inspirado para escribir perfección en toda su totalidad. Noten quinto, por favor. Es el libro, no los hombres con lo que tratamos. En otras palabras, lo que ellos escribieron, no tanto con ellos, porque muchas veces gente puede traer un pleito con los autores personalmente. A nosotros no nos importa el autor, nos importa lo que escribieron bajo la inspiración de Dios. Amén. Nomás queríamos tener eso como base. Vean número 2, por favor. Veamos el elemento humano entonces en las Escrituras. Vimos que Dios usó humanos como instrumentos. Ahora vamos a hablar del elemento humano. Si usted se da a la lectura y le fascina leer mucha teología, se va a topar tarde o temprano con las Escrituras y se va a topar tarde o temprano con lo que es el elemento humano en las Escrituras. Y es ahí donde muchos teólogos van a partir diferentes formas de pensar de cómo se dieron las Escrituras. Nosotros tenemos la más conservadora de todas, lo que fue peleado originalmente por el cristianismo tradicional que se cargó en toda la historia hasta los 1900 que comenzaron a fragmentarse muchos de los cristianos. Pero noten, John Rice dijo lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios, pero está escrita por hombres. Dios inspiró las Escrituras, pero los hombres las escribieron. Y en cierto grado las Escrituras tienen el color y el sabor de los escritores. En cierto grado, pero ¿cuánto? ¿Escribieron los hombres bajo la influencia de su propia experiencia? ¿Vinieron los escritores humanos de la Biblia la verdad y luego seleccionaron de su propio vocabulario las palabras con la que contarla? ¿En qué medida, si es que hubo alguna, el elemento humano influyó en la redacción real de las Escrituras? Eso es muy buen momento al iniciar este debate, porque muchos están bajo la idea que Dios llegó con el ser humano y le dijo: mira, quisiera que dijeras algo sobre mi amor
que tengo hacia el mundo. Y luego el autor Juan dijo, ¿cómo pudiera expresar esto? Y él comenzó a escribir como le naciera a él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y que eso fue de Juan, no tanto de Dios. Entonces, ¿qué tanto elemento humano hubo en las Escrituras? El escritor humano escribió en su propio idioma y dentro del marco de su propia personalidad el mensaje divino al hombre. Esto quiere decir que todos esos elementos ya existían antes, hermanos. Y les voy a enseñar un versículo, Salmo 119, 89. La Biblia nos dice, para siempre, oh Jehová, permanece, ¿qué dice? ¿En dónde? La Biblia existía en los cielos antes que fue escrita por el hombre. Y eso es muy importante, porque la Biblia no existió a partir que el hombre la escribió. La Biblia siempre ha existido. Los autores solamente escribieron lo que por toda la eternidad ya existía en los cielos. Entonces los autores humanos tenían limitaciones en lo que podrían escribir porque tenían que escribir lo que ya existía en el cielo. No podían escribir nada más. Ellos no podían escribir las cosas como les nacía. Ellos tenían que escribir lo que ya estaba escrito en los cielos. Ellos no podían entonces nomás errar y pensar, bueno, pues ya yo lo voy a poner así porque a mí me nace hacerlo así, porque la Biblia no fue traída así. Sabemos, noten que hay diferencias de estilo y de vocabulario en diferentes partes de la Biblia, y damos por sentado la Biblia en ningún lugar lo dice expresadamente, que estas variaciones de estilo y de vocabulario representan los diversos antecedentes culturales, puntos de vista, manera de pensar y de estilo de los hombres que fueron inspirados para escribir las diferentes partes de la Biblia. En ningún lugar, nomás tenemos una variedad y nosotros, o muchos asumen, pues es que así era Pedro y así hablaba él. ¿Cómo sabemos? Nomás sabemos lo que escribió, no estábamos ahí para escucharlo hablar, para verlo interactuar. Ahora, para poder entender esos límites, vamos a hablar de los límites humanos, el límite del elemento humano. Rápidamente, vean rápido. Letra A, noten en sus notas, la revelación divina en ocasiones vino por voz audible. Y cuando esto sucede por voz audible, pues no hay otra más que escribir lo que Dios dijo que escribieran. Por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 1 leemos, y habló Dios todas estas palabras refiriéndose a los 10 mandamientos. Luego en Éxodo 31, 18, se nos dice que Dios le dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Nada de eso tenía elemento humano. Dios fue quien dio eso, literalmente. De modo que los 10 mandamientos no solo fueron profundizados en voz alta desde el cielo, con los comentarios que se registran en Éxodo 20, sino que esos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Entonces aquí no hay elemento. Muchas veces la Biblia se dio que Dios dijo, escribe esto, ve y dile a tal persona tal cosa, y ese mensaje venía directamente de Dios. Pero noten segundo, que va otro ejemplo. El asno de Balaam tuvo una conversación. ¿Y qué tiene que ver? Esto tiene todo que ver. Vean por favor. Ahora bien, el lenguaje que hablaba el burro, ¿era el estilo habitual del burro? No. Nadie va a decir, es que el burro habló en su estilo y cultura. No, nada de eso. Dios lo hizo hablar. Y eso es algo bien importante, porque si Dios hace un burro hablar, Dios puede manejar y conducir a un ser humano que hable y diga lo que ya existía en el cielo, aunque tenga elemento humano, pero ese elemento viene directamente de Dios, porque las escrituras ya estaban escritas. Entonces, ahora noten entonces, la inspiración divina no se limita al estilo humano. Eso significa que Dios podría haber usado la forma usual de hablar, el vocabulario de los hombres que escribieron la Biblia, pero no es necesario que lo hiciera. Si hay variaciones en el estilo de los diferentes libros de la Biblia, entonces eso es por elección de Dios y por bajo su control
y porque él seleccionó esas variaciones en el estilo, no tanto porque, y ni modo, Dios estaba ahí y pues no quedaba otra más que ellos lo escribieran. Tercero, el estilo de Pablo, por ejemplo, no era solo su estilo. Otra evidencia que tenemos en las Escrituras es que el estilo de Pablo, como él escribía, era obvio que no era el estilo de Pablo. Muy bien, ahora, ¿cómo está esto? Cuando uno lee las epístolas, hay una quizás desconexión entre algo que muchas veces gente lo lee, pero no lo lee en el término como nosotros ahorita que lo estamos estudiando teológicamente. En 2 de Corintios 10:10, noten, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y palabra menospreciable. Estas palabras que eran duras y fuertes son duras y eficaces, es a lo que se está refiriendo en las Escrituras. Y gente lo miraba y estaba un poco confuso porque cuando leían las cartas que eran poderosas para convertir y gente se arrepentía y luego veían a Pablo y están con que, ¿tú escribiste la carta? ¿Tú eres el que escribió la carta corrigiéndonos a todos? Y gente decía, pues mira, definitivamente a como tú eres y te ves, no es como tú escribes. Y hay dos cosas distintas aquí. Y hermanos, si tenemos que juzgar cada escritura tal como la Biblia lo presenta, John Rice dijo, es justo inferir entonces que Dios usó cualquier estilo particular que quiso usar y que probablemente usó a menudo el estilo de habla y vocabulario de sus escritores usaban ordinariamente y al que estaban acostumbrados. Sin embargo, el estilo entonces es el estilo de Dios y él elegiría usar cualquier estilo particular y variable que quisiera. Entonces vemos que Dios usó instrumentos humanos para traer la Biblia, vemos que sí hay un elemento humano en las Escrituras, pero ese elemento lo trajo Dios. Noten tercero, existe un error en hacer la Biblia tan humana que ya no es divina. Que es aquí donde muchos cometen, muchas denominaciones hoy en día, muchas iglesias protestantes como los episcopales y diferentes grupos ya han llegado al punto donde la Biblia es tan humana que ni para qué la lees. Ya no es de Dios, o sea, hay personas que creen que la Biblia se convierte en la palabra de Dios al que tú la aceptes. Entonces yo estoy leyendo, esto no me gusta, bueno, eso no es palabra de Dios, pero si a mí me gusta, yo sí lo acepto, esa es palabra de Dios para mí. La Biblia no funciona de esta forma. Entonces muchos autores y muchos eruditos de alta crítica y aún muchos que no, que son hermanos que sí creen en la Biblia, pero le meten tanto elemento humano a la Biblia que deja de ser divina. En todos estos pleitos se nos ha criticado, para decirlo así, a los fundamentalistas o los que creemos en una inspiración verbal y plenaria, que creemos en lo que se llama un dictado mecánico. Nadie cree en este dictado mecánico. Pero eso fue lo que se hizo para atacar al fundamentalismo que creía que Dios dio cada palabra. Entonces, aquellos que entraban al ataque en contra nuestra posición comenzaron a decir, no hombre, ustedes creen que la Biblia fue escrita como si fuera mecánicamente dada. Como que si Dios anuló el estilo y nomás usó a los hombres así, anulando toda su voluntad y todo su sentido y simplemente escribieron. Y eso fue lo que se tachó a todos los que creían en la inspiración plenaria de las Escrituras, verbal plenaria de las Escrituras. Ellos creen en un dictado mecánico. Entonces muchos tuvieron miedo de este estigma y comenzaron a alejarse de esto porque, oh no, nadie quiere creer en el dictado mecánico. Pero nadie lo cree, ni nosotros creemos esto, pero sí creemos en una Biblia que fue dada por inspiración, cada palabra, y que fue plenamente inspirada, plenaria. Ahora, pero vean rápidamente cómo estas teorías en realidad se vienen en intercambio aquí. Vean esto en la pantalla. Nosotros no creemos que Dios anuló el estilo de los autores. Nosotros creemos que Dios puso el estilo en los autores para escribir lo que eternamente estaba en el cielo. Jeremías 1:5, nomás para darles un ejemplo.
antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Y antes que nacieses te santifiqué y te di, ¿por qué? Entonces, todavía no nace Jeremías y Dios ya había puesto el estilo, la voluntad y la dirección de él para Jeremías. Todavía ni nacías y yo te puse por profeta. Lo que estamos diciendo es que Dios puso el estilo en el autor, no al revés. No es que Dios dio la palabra y el ser humano decidió en qué estilo escribirla. La palabra de Dios ya existía y tenía que ser escrita tal como estaba en los cielos. Louis Schaeffer, que es un teólogo que yo respeto altamente, creo que está errado en esta posición, pero se los leo para poder comprender el debate un poco más. Louis Schaeffer dijo, aunque existen sugerencias secundarias y variaciones, hay solo 4 clasificaciones primarias en cuanto a la doctrina de la inspiración. Estas son: primero, la Biblia es de origen divino casi exclusivamente. Segundo, la Biblia es de origen humano casi exclusivamente. Tercero, la Biblia es en algunas partes casi exclusivamente divina y en otras exclusivamente humana. Y cuarto, dice letra D, el origen divino y el humano existen sin peligro para ninguno, totalmente presente en cada palabra desde la primera hasta la última. La última es estas 4 clasificaciones, es declarada ser aquí la verdadera representación de la verdad tocante a la doctrina de la inspiración. Entonces, aquí lo va a clarificar, hasta ahorita vamos bien. Luego comienza a hablar de lo que es el dictado mecánico verbal. Y quiero que vean aquí cómo Schaeffer, aunque es buen teólogo, les digo, yo he crecido mucho a través de todos sus tomos de teología que he leído. Este fue el primer autor teólogo en la que leí toda la obra teológica de él. Pero él dijo lo siguiente, noten, dictado verbal, hablando de las diferentes teorías de la inspiración, él dijo, dictado verbal o teoría mecanista, si Dios hubiese dictado la Biblia a los hombres, el estilo de esta sería uniforme. Esta tendría la dicción y vocabulario del autor divino y estaría libre de las idiosincrasias de los hombres. Toda evidencia de interés por parte de los autores humanos estaría ausente. Y es muy lamentable esto, porque nadie cree esto otra vez. Nadie cree en el dictado mecánico. Nadie cree que no hay elemento humano dentro de lo que él escribió. Pero luego él escribe después, noten. El resultado es tan completo como si hubiese sido verbalmente dictado. Pero el método, aunque no le falta ese aire misterioso que siempre acompaña lo sobrenatural, esta está más en armonía con la manera de que Dios trata a los hombres, en la cual Él usa en lugar de anular sus voluntades. Entonces, otra vez regresa, da como un giro, dice algo correcto y lo da el giro. Bueno, entonces tiene un elemento humano separado del elemento de Dios. Entonces, es parte de Dios y parte humana, pero si es así, el humano nunca es falible. Y si el ser humano participó en lo divino, entonces quiere decir, hermanos, que la Biblia contiene quizás errores humanos. Si no es totalmente 100% divina, entonces carga la estigma de que puede tener errores por parte del ser humano. En base a este comentario, John Rice, criticando a Louis Schaeffer, dice lo siguiente, muy bien. Es lamentable que este devoto defensor de la Biblia, hablando de Schaeffer, no haya pensado en el asunto. En primer lugar, suponer que si Dios dicta las palabras sería mecánico, es un no se quiere, que es decir, no sigue. Cuando Dios dictó las palabras de los 10 mandamientos a Moisés y las palabras escritas en las paredes de yeso a Belsasar, ¿acaso Dios anuló sus voluntades como dice en el mismo párrafo que lo haría? ¿Por qué no pudo Dios hacer que los hombres se sintieran movidos gozosamente a pensar lo que Dios quería que pensaran, recibiendo lo que Dios daba con la
más plena actividad en un corazón receptor. Sigue siendo lo mismo. Dios tiene que haber puesto todo esto en el ser humano, hermanos, y hay tanta evidencia de esto. Y como les digo, para mí es bien divertido tratar esto, porque lo he tenido que debatir varias veces. Yo sé que para muchos aquí están pensando, ¿qué? Pero ahí luego lo pueden ver otra vez en video. Quiero terminar con esto. Vean número 4, por favor. La palabra de Dios ya existía antes que el hombre la escribiera. Y eso es un punto muy importante para comprender acerca de las Escrituras. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos hoy no es algo que comenzó a existir una vez que los hombres la escribieron, es algo que ya existía, que los hombres escribieron de algo que ya existía. Ahora, rápidamente noten, la Biblia, la misma Biblia proclama ser eterna. Es una de las evidencias grandes que al ver la Biblia, ella dice que es eterna. Quiere decir que es eterna como Dios, no es algo como que comenzó a existir, siempre ha existido. Y Salmo 119, 89, dice la Biblia que permanece tu palabra en los cielos. Vean, el significado de esta clara declaración es que la palabra de Dios, las Escrituras, se originaron en el cielo, no en la tierra. Entonces ustedes pueden ver ahí luego Isaías 40, la hierba se seca, y luego termina diciendo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dios conoce todas las obras desde el principio del mundo. En Hechos 15, 18, dice el Señor que hace conocer todo esto, ¿desde qué? Desde los tiempos antiguos. Siempre ha existido, hermanos, y ahí les dejé una lista del conocimiento de Dios. Dios conocía todas las cosas antes que Dios creó todo. Incluso Dios conocía a Israel antes que Israel se formara como nación. El pecado del hombre fue conocido desde antes que Dios creó a Adán y Eva. Por eso Jesús era el cordero que era inmolado desde la fundación del mundo. Dios conoce de antemano quiénes iban a ser salvos. Todas estas cosas, hermanos, son verdades. Ahora, vean segundo, la Biblia no proviene entonces de fuentes humanas. Pueden ver ya ustedes después 2 de Pedro 1:21, 1 Tesalonicenses 2:13. Pero vean rápido lo que dice 1 Corintios 2:9 al 13, para que vean cómo esto fue escrito. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo, ¿qué dice? No vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de qué. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién lo reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por ¿quién? Humana, sino con las que enseña. ¿Quién las enseña? Acomodando lo espiritual. Entonces, muy sencillo, Dios trajo cada palabra, cada pensamiento, no enseñadas por hombres, sino traídas por el Espíritu Santo de Dios. Ahora vean tercero, por favor, y con eso terminamos. La Biblia contiene la personalidad y elementos humanos que Dios quiso que tuviera cada palabra que Él dio. Sé que tarde o temprano alguien va a estar viendo eso y ¡oh! El dictado mecánico. No creemos en el dictado mecánico. Creemos que Dios dio cada palabra de las Escrituras. Él lo dio todo. John Rice habla de este tema y dijo lo siguiente: los escritores de la Biblia usaron el estilo que Dios había creado en ellos para escribir la palabra que Él había dado, las cuales Él había planeado mucho antes. Cuando la palabra ya establecida para siempre en los cielos fue escrita, las palabras de Dios en el estilo que Dios había planeado para ellas se convirtieron en
escritura escrita. Entonces, Loraine Boettner, que es un reformista, él dijo lo siguiente: las iglesias cristianas evangélicas nunca han sostenido la teoría estigmatizada de la inspiración mecánica, a pesar de las acusaciones que a menudo se han hecho en sentido contrario. En lugar de reducir a los escritores a las escrituras al nivel máquinas o máquinas de escribir, hemos insistido que si bien escribieron o hablaron inspirados por el Espíritu Santo, siguieron siendo seres pensantes, voluntarios y conscientes de sí mismos, cuyos peculiares estilos y modelos se pueden rastrear claramente a sus escritos. Y luego dijo lo siguiente, vean hacia ahí abajo: cuando Dios quiso dar al pueblo una historia de sus comienzos, preparó un Moisés para que la escribiera. Cuando quiso darles la poesía elevada y devota de los salmos, preparó a un David con imaginación poética. Y puesto que el cristianismo, por su naturaleza misma exigiera una exposición lógica, preparó un Pablo, dándole una mente lógica y el trasfondo religioso apropiado que le permitiera exponerla de esa manera. De esta manera natural, Dios preparó a los diversos escritores de las Escrituras para que, con la ayuda apropiada de su espíritu, de su espíritu director y iluminador, escribieran libre y espontáneamente lo que Él quería, cómo Él quería y cuándo Él quería. De esta manera, el profeta preparado para el mensaje, y el mensaje era adecuado para el profeta. De esta manera también se preservó el estilo literario distintivo de cada escritor, y cada escritor hizo una obra que ningún otro estaba capacitado para hacer. ¿Sí lo captaron? Amén. Ahí lo pueden leer otra vez. Pero hermanos, esto es lo que nosotros creemos. Dios dio la palabra de Dios por inspiración, pero no solo por inspiración, que Dios sopló cada palabra. Él lo hizo de una forma plenaria y verbal. Entonces, es así como Dios dio la Biblia. Ya después, no el otro miércoles, porque tenemos nuestro estudio, nuestra conferencia el próximo miércoles, estaremos viendo a más detalle ahora cómo se trajo junto la Biblia, y vamos a hablar de un poco de contienda y que también hubo, todo para poder aprender cómo defender las Escrituras y cómo poder enseñar las Escrituras a nuestros hijos. A ver, ¿cuántos aprendieron algo hoy que nunca habían conocido antes? A ver, levanten la mano. Ok, muy bien, casi todos, muy bien. Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar, y ahorita nos vamos a dividir todos para orar para la conferencia. Señor, te pido, por favor, bendice lo que hemos visto en tu palabra.